bienvenida al licenciado Emmanuel Alcántara, quien es abogado corporativo, especialista en Derecho Informático en República Dominicana. Bienvenido a la revista, licenciado. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar temprano aquí con ustedes en la revista 110. Bien, licenciado, nosotros nos gustaría hacerle muchas preguntas. Cuando vi el tema de derecho informático, conversábamos derecho digital, depende cómo se llame en cada país, pero uno realmente a veces se siente impotente cuando ve que hay gente que se despierta todos los días por la mañana, se sienta en su casa, prende un teléfono y dice cualquier cosa que sea por ahí sin ser verdad, sin investigar, sin nada que pueda probar nada de eso. Y mientras más duro hable, más se escucha y más gente lo ve. Luego eso no tiene forma posible de devolverse. Decía un amigo que si usted quiere, cuando iniciamos la televisión y a trabajar en medios de comunicación, decía, si ustedes quieren que un programa se vea muchísimo, usted nada más tiene que hablar mentira, decir una mala palabra todos los días o tener detrás de usted una mujer con los senos afuera. Y con cualquiera de esas tres cosas eso va a tener muchísima audiencia. Ahora eso se llama views, likes, visitas y todo eso. Licenciado, ¿hasta dónde es posible decir lo que uno quiera utilizando el internet, lo digital, la informática, las redes sociales, sin ningún tipo de consecuencias? Esa es una pregunta que nos remite al debate clásico de la libertad de expresión. Mismo dentro del cual entiendo que debe existir un contrapeso a la misma. Entendemos que la libertad de expresión debe terminar donde comienza el derecho a la verdad, ¿no? El derecho también al honor, porque muchas veces esas difusiones que usted comenta terminan siendo directamente perjudiciales para la imagen o, digamos, el decoro de una persona o de una organización determinada. Y como diría Humberto Eco, lo que vinieron a realizar las redes sociales es amplificar, ¿no? Ese discurso, ¿no? Ese ejercicio de lo que es un derecho fundamental hasta en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico local. El tema de hablar de restringir, de regular ese ejercicio que se debe tener a expresarse y a pensar es un poquito delicado, sobre todo en nuestra región, en América Latina, por razones históricas. Hay precedentes en República Dominicana, no de que se haga justicia con el tema de la difamación, porque conocemos casos de difamación, sino de que alguien someta a alguien por ejemplo, difamación en redes sociales o en internet y haya logrado esa persona una sentencia favorable. Sí, claro. ¿Por redes sociales? Sí, claro. Tengo entendido que todavía no ha llegado nada a la Suprema Corte de Justicia, pero en los tribunales de primera instancia y creo que también en el Tribunal Constitucional, el licenciado Nenfis Rodríguez, me parece que Nenfis Rodríguez ha estado ciertamente litigando en los tribunales casos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión en línea o el ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales. La divulgación de videos íntimos como retaliación, que es una cosa que se está viendo mucho, es algo que ha tenido resultados, vamos a decir, favorables para el demandante en sometimientos judiciales. Bueno, nosotros contamos con una ley que penaliza la divulgación no autorizada
y tengo entendido que hay muchas denuncias que la ley se las encarga a un cuerpo especializado investigativo dentro de la policía, que es el Departamento de Crímenes de Delitos de Alta Tecnología, el DICAT, pero ellos son un eslabón de una amplia cadena en la persecución de este tipo de delitos o de este tipo de estos tipos penales, que son tipos penales especiales. En el ejercicio y la experiencia que hemos tenido, ellos son muy efectivos y cuentan, aunque todavía... Porque ellos son que pueden averiguar de dónde salió la información. Ellos... ¿Cuál es el origen, el primer origen? Exactamente. Ellos vienen realizando una muy buena labor con las herramientas disponibles. Hay muchas oportunidades de mejora. Tiene que reconocerse esa parte, pero lo que tiene que ver ya con el sometimiento, sí, y más importante aún, con la ventilación del caso en sede judicial, son esos otros componentes de la cadena que entendemos que se tienen que reforzar. El tema de la ventilación de delitos informáticos pasa mucho por fortalecer la cadena de custodia de la prueba, ¿no? Ahí yo creo que básicamente están los retos. Sí. Y trabajar mucho con nuestros jueces y nuestras juezas para que sean un poquito menos flexibles, porque estos casos, al ser públicos a instancia privada, se negocian mucho. Tienden, sobre todo desde la Fiscalía, a negociar. Pero eso se presta a chantaje también. Sí, mire, hay otra cosa que es algo del día a día, podríamos decir. Usted habla de la Ley de Protección de Datos y las reformas necesarias. Y vamos a un punto que afecta a muchas personas. Es decir, una persona que se haya esforzado en tener un buen crédito y que tenga relaciones comerciales que lo conviertan en objetivo de gente que quiere hacer negocio con él, de un momento a otro encuentra que una cantidad de gente desconocida empieza a llamarlo para ofrecerle un servicio financiero. Así como entonces uno dice, oye, son mis datos personales, son mis finanzas, son es mi cédula y mi domicilio, que alguien a quien yo no se lo he dado tiene conocimiento de ello y la está utilizando en su provecho. Entonces, la protección de datos y los burós de crédito, que son los que regularmente se hacen con esa información, entonces, deja ese espacio para que alguien pueda acceder a tu información personal, o es algo que uno pudiera pedir o apelar a la ley para que no utilicen sus datos personales para conocer su movimiento financiero, a menos que uno no lo autorice? Nosotros somos de los pocos países de Centroamérica y Caribe que contamos, de hecho, hace más ya de 7 años, desde el 2013, con una ley en la materia, que es la 172-13 de protección de datos de carácter personal, que reposan en archivos, precisamente como usted dice, para fines de informes. Y es una ley que se concentra en las entidades de información crediticia, sí, las SIC, reguladas por mandato de la misma ley, por la Superintendencia de Bancos. Esta regulación ciertamente contempla una serie de derechos que le asisten a los titulares de las informaciones sobre las cuales se crean estos archivos o estas bases de datos. Estas categorías de derechos que quiero comentar se conocen como derechos ARCOS. Que es ese derecho que tiene todo titular o dueño de esa información a accesar, corregir, rectificar y en los casos en los que lo ameriten hasta suprimir cualquier tipo de información que sobre usted repose en esos archivos. Pero, ¿qué es información personal? ¿Qué es dato personal? Es cualquier dato o información que sirva para identificar o individualizar a una persona física o a una persona ordinaria.
Entonces, usted comentaba ciertamente que debe existir un consentimiento al momento de que se dé una recopilación o un tratamiento, un que procesamiento se venda la información personal de uno, de esta información personal. Desde luego, la ley obliga a que las entidades de intermediación financiera que contratan con estas sociedades de información crediticia recaben siempre el consentimiento de sus clientes o de los usuarios de sus servicios, e inclusive regula la vigencia de ese consentimiento y establece una serie de condicionantes para que estos operen o estos funcionen. Pero el derecho de protección de datos es muchísimo más amplio y muchísimo más abarcador que las informaciones financieras o la regulación de las entidades de información crediticia. Y es un reto, como comentábamos ahorita fuera del aire, que tiene la comunidad jurídica dominicana de actualizar esta ley. ¿Para qué? Para que regule otros modelos de recabación, de procesamiento y de tratamiento de datos. Absolutamente todos los servicios digitales que se consumen hoy en día, sean públicos y privados, recopilan datos. Entonces nosotros nos merecemos una nueva ley de protección de datos que no regule base de datos, sino el flujo, ya sea nacional o transfronterizo, de los datos de carácter personal. Maestro. Y que cree una entidad pública que salvaguarde, vele por el cumplimiento y respeto de estos derechos que nos asisten como titulares de información de carácter personal. Claro. Licenciado, comentaba Michelle al inicio de su entrevista que tú tienes un aparatico que por la mañana comienza y publica cualquier disparate, comienza a correr en las redes, pero eso se cae de una vez. Yo quiero hablar con usted acerca de lo que es el fake news. El fake news. Hay muchos recursos, muchas personas preparadas que viven elaborando este tipo de informaciones falsas en las redes. Se necesita mucho talento para que eso llegue y consigan a veces mucho view, y además que personas con capacidad crean eso que está pasando. En esa guerra que ha habido tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, la guerra electoral, la guerra política, se publican cosas en boca de los candidatos y eso que la gente la acepta como verdad. Se necesita muchos recursos, mucho talento para poner esto a circular y sea creíble. Yo pienso que los influencers, los medios de comunicación tradicionales con presencia en las redes sociales como los periódicos, los medios, digamos, programas de televisión como estos, como Revista 110, los periodistas, los comunicadores, deben desarrollar un sentido de responsabilidad, más allá de la persecución de la primicia o la difusión de la información. Y ese sentido de responsabilidad pasa por una autorregulación que se ha promovido internacionalmente, de un double check de las informaciones antes de que sean publicadas. Y en los casos en donde se amerite que haya una fe de rata, que haya una especie de enmienda de esa información, que una vez publicada se ha podido comprobar o se ha podido verificar que no es 100% fiel o leal con la realidad. Pero son de difusión rápida, o sea, en segundos eso llega a millones de personas y a veces no le da tiempo a los medios tradicionales a desmentirlo y ya está esa información en manos del público, ¿te entiendes? Claro, claro. Por otro lado, también hemos visto cómo las grandes plataformas han venido desarrollando procedimientos para poder contribuir con el combate de la difusión de las noticias falsas. ¿Y existe alguna norma jurídica para localizar a alguien que haya puesto a circular una noticia falsa y que pueda ser sometido a la justicia? Bueno, los organismos investigativos cuentan con herramientas para poder rastrear, dependiendo también de qué estemos hablando, ¿no? Porque
existen, digamos, de la misma manera que existen herramientas para combatirlo, existen herramientas para anonimizar, para ocultar, para distraer. Recordemos que Internet al final es una red de redes, o sea, son cables submarinos que atraviesan los 192 países del mundo con nodos en los 5 continentes y a veces puede resultar cuesta arriba poder, digamos, localizar el origen de una determinada difusión porque se utilizan cortafuegos, servidores, en fin, diversas capas para poder, digamos, proteger una acción malintencionada. De eso le quería hablar. Cuando uno dice, bueno, en República Dominicana usted tiene la 172.13, la ley, para delitos informáticos. Pero yo creo que uno puede ir viendo, ya que no hay muchos precedentes de acciones ya que terminaron en la justicia, uno puede tomar casos, por ejemplo, licenciado, ¿cómo se comporta la parte internacional, el derecho en lo que son las diferentes legislaciones que tienen los países? A nosotros nos llega un caso en la pandemia, por ejemplo, y le voy a tocar algunos casos y eso usted nos va diciendo qué pasa. Una persona que vive en un campo de República Dominicana, esa persona se inscribe en una página de citas por internet para buscar pareja y acuerda y conoce una muchacha de República Dominicana que le dice, al final se pasan la pandemia 3-4 meses hablando y hay un momento en el que siempre se quieren conocer. Durante la pandemia se llegaron a mandar imágenes unos a otros, imágenes sexuales. Pues sucede que un día a la muchacha, al muchacho lo llaman de la India, de algún país de eso, una persona mandándole sus videos, diciéndole que era una mafia combinada con la muchacha, que sus videos tenían un precio. Y que ya esa persona lo habían localizado en las redes sociales, que conocían su familia y todo eso que está ahí. ¿Cuál es el marco legal que protege a uno de estos? En esta semana yo sigo mucho a Morrison, que habla mucho de tecnología y dice, protejan el WhatsApp. Si usted recibe este mensaje es que a usted le están tomando su información y luego esa información, sus videos, sus fotos y sus textos, a usted lo utilizan para chantajearlo. ¿Quién me protege a mí? No de las noticias falsas o de la persona que se despierta por la mañana a decir cualquier cosa por ahí o a decir lo que sea sin saber si es verdad o no. De este tipo de delito que normalmente hasta económicamente es difícil perseguirlo. Tecnológicamente es muy difícil, porque imagino que tú montaste un avión para pedir una extradición de un tipo que tú no sabes, después que lo encontraste, que está en la India. Háblanos un poquito de eso. Ya eso tiene que ver, eso cae dentro del objeto de la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, no tiene nada que ver con la 172-13 de protección de datos de carácter personal. La de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología crea, para investigar estos casos, el DICAT habilita una procuraduría especializada para perseguir, ¿verdad?, querellarse en contra de la comisión de estos tipos penales y, desde luego, digamos que clasifica, identifica una serie de infracciones relacionadas con estos casos, imponiéndoles multas económicas. ¿Se puede lograr eso? Es difícil, ¿verdad? La persecución penal en línea es complicada. Hay muchos esfuerzos que se vienen realizando para establecer una cooperación internacional entre los organismos investigativos de los diferentes países. La Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE, ha emitido muchas directivas
que vienen sirviendo para, digamos, poder hacer más efectiva esta persecución. Esto pasa mucho también por el tema de la ciberseguridad, pasa mucho también por el tema de la concienciación personal y la educación personal acerca de un uso seguro o un consumo seguro de los servicios en línea, ¿no? De cómo yo como cibernauta o como usuario digital puedo implementar una serie de medidas para poder protegerme, porque la mejor persecución es la prevención, ¿no? Y ciertamente existen redes nacionales e internacionales de estos sujetos que suelen, digamos, extorsionar y suelen, digamos, aprovechar situaciones de este tipo para sustraer bienes de las personas, para, digamos, chantajear, para cometer una serie de delitos que ya están tipificados en nuestra ley de crímenes y delitos de alta tecnología. Seguimos con los casos. Recuerdo, no sé si Carlos tiene memoria, de un caso que sonó mucho, no vamos a traerlo de nuevo, pero de una pareja de novios de clase media de la República Dominicana, que un día un novio bravo, porque terminaron, subió unas fotos, unos videos o un video de una relación que ellos se habían grabado teniendo algún tipo de sin ropa o algo así. Esto fue un caso, ese muchacho, lo primero que parece que lo llevaron preso. Lo segundo, que después lo soltaron. Lo tercero, que se discutía mucho en el momento que esa persona cuando se grabó no fue escondido, sino ella dio su consentimiento cuando la grabaron, de que ya sabía que la estaban grabando. Y entonces viene el tema de la divulgación. Ok, me votaste, subo el video contigo. Ahí viene la pregunta. El tema de ok, el muchacho recibió una sanción por haber subido la foto. Luego, pero ahí está el video, pero ahí está el tema de si estaba autorizada o no, porque fue con su consentimiento que se hizo la grabación. El tema de la divulgación, y ahí mismo una pregunta que sale, gente que se quisieron llamar a la justicia por haber reenviado el video. Sí. O sea, si tú recibiste la foto de un artista de una artista bañándose desnuda, tú la recibiste en tu celular porque una pareja se lo subió. Si tú cogiste eso y se lo mandé a Carlos, mira Carlos lo que me llegó. Ajá. Entonces, si eso es, entonces el problema de reenviarlo si es un delito. Definitivamente que sí, en teoría. Porque te hace copartícipe de la difusión. Ahorita hablamos de lo que es un dato personal. Un dato personal puede ser tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu domicilio, pero también tu imagen. Sea esta soportada sobre un video o una foto. Y si nosotros somos los dueños y señores de nuestros datos personales o de la información que sirve para individualizarnos, esta no puede ser utilizada, modificada o divulgada sin nuestro consentimiento, pero más importante aún, no puede ser utilizada en nuestro propio perjuicio. Estos casos de difusiones de videos íntimos por parejas que rompen es lo que se conoce como la pornovenganza. ¿No? La pareja, digamos, en el calor de ese momento de la ruptura, suele vengarse difundiendo las imágenes y los videos íntimos de... Eso está prohibido. Y de luego y reenviar eso está prohibido. Te constituyen, digamos, en teoría, en cómplice de esta acción. Cuando nosotros vemos el tema de los lugares públicos,
Aquí tuvimos dos casos que creo que trajimos al programa. Uno era una camarera de unas cabañas, si no me equivoco, de La Vega, que cuando la china le hablaba muy duro, ella, para desquitarse, con su celular grababa la placa de los carros que estaban entrando a las cabañas y la mandaba a las redes. Ay, Dios. Ya. ¿Verdad? El otro caso fue de un bar famoso, que no es lo mismo, en el que alguien se quejó porque una pareja que se estaba grabando, unos amigos bailando uno al otro, salió una persona detrás, ¿verdad? Bailando una pareja del mismo sexo, una persona que no había, que no quería que supieran que era homosexual. Entonces dice, pero yo no te grabé, tú estabas bailando atrás de la pareja que yo estaba bailando. Entonces le di los dos casos. El caso de cuando una persona está en un sitio público, el hecho de estar ahí te autoriza a grabar eso y a divulgarlo. Desde luego que no, desde luego que no. A ver, y te contesto inclusive con otros casos parecidos al que me comentas, que se vinieron debatiendo en los foros de gobernanza de Internet de la República Dominicana, que organiza la Sociedad de Internet de la República Dominicana, Internet Society, y se hablaba de un fenómeno que se ha puesto en boga de los policías o las autoridades de tránsito grabando, digamos, a los ciudadanos, a los transeúntes en el ejercicio inclusive de sus atribuciones o de sus funciones públicas. Cuando lo meten preso. Y todo el foro, digamos, concluyó después de un debate, un análisis, que esto no te autoriza, ¿no?, a tú, digamos, grabar, fotografiar a una persona, porque tú estás recopilando un dato personal. Volvemos a la misma definición de dato personal, y la ley es muy clara al respecto y exige un consentimiento del recopilador de la información personal por parte digamos, del aportante. Entonces, de las dos formas está prohibido. Doctor, el licenciado, finalmente nos quedan 2 minuticos. Nos escriben y nos dicen de todo, ¿verdad? Nos dicen pero nos escriben, sí, porque eso es importante. Ahora nos dicen hasta los comentarios de las redes son difamadores. No, pero aquí se sometió un comunicador por lo que tú dijiste, bien, pero, por tirar más para adelante lo que dijo otro. Bien, pero no hay problema. Dice la persona que, ya que usted esté aquí, y yo creo que sea una pregunta que sí se la podemos pasar, que cuál es el proceso. Un dominicano normal que se siente que le han violado sus derechos, que tiene alguna queja de algo que quiere utilizar el derecho informático, ¿qué debe de hacer? ¿Debe de dirigirse directamente a la policía, a los derechos, a la oficina de delitos tecnológicos? ¿Debe de buscarse un abogado, y ese abogado para poder armar su proceso? ¿Y qué tiene que hacer? Pues digamos que la acción penal comienza con la denuncia de la misma. Todo ciudadano dominicano afectado por un delito informático, un delito de alta tecnología, debe denunciar este hecho en la Policía Nacional a través del departamento especializado, el departamento correspondiente, que en este caso es el DICAT, ubicado aquí en la Francia, cerca del Palacio inclusive de la Policía Nacional. Y digamos, a través de ahí, pues... O sea, acompañado ya de un abogado para poner su denuncia, y ahí inicia todo. Lo primero es esperar el resultado de la investigación que pueda realizar el DICAT, que se puedan identificar al sujeto o a los sujetos actuantes, y el ciudadano decidir en conjunto o en asesoría con un especialista si, digamos, continuar con las siguientes, digamos, fases del proceso. Yo sé que tendremos que hacer muchos programas. La gente te dice que si usted es abogado de los que difaman y de los difamadores, que si se defiende también la gente que si la especialidad abarca eso.
Yo creo que hay muchos temas que se pueden abordar con usted, licenciado, pero definitivamente que yo creo que es un tema del momento, ¿verdad? Yo creo que se ha puesto muy de moda todo esto de los delitos tecnológicos y hasta dónde podemos llegar ya en República Dominicana, hasta dónde podemos conseguir justicia con esto. Desde luego. Dice un principio del Código Penal nuestro que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, que usted defiende que también en lo que acusen a usted lo pueden llamar. Todo el mundo merece al menos el beneficio de la duda. Claro, porque eso es un tema también, mira como Carlos también dice, hasta dónde una persona eso significa divulgar una noticia falsa. Sí. Eso por un lado está mal, decir una noticia falsa, repetirla, es lo mismo que reenviar una foto en cuero sin tu permiso. Yo digo que, oye Michel, cuando las cosas estaban normales antes de la pandemia, yo decía que la verificación de noticias falsas debería ser una materia en la tan extendida, porque ahora mismo de eso es importantísimo para uno no estar confundiendo a la gente. Bien. Licenciado Emmanuel Alcántara, abogado corporativo, especialista en Derecho Informático, muchísimas gracias. Yo creo que el abogado debe tener sus redes, ¿verdad? Claro, claro. Licenciado Emmanuel Alcántara, gracias por estar con nosotros. Llueven las preguntas, la gente te dice que si las compañías de internet pudieran tener implicación, las redes sociales, si pueden ser vinculantes por ser el instrumento. Sí, porque en República Dominicana los medios, los medios podemos tener culpabilidad como medios si alguien viene y difama a alguien aquí. Y hay ciertos precedentes. Por eso es que tenemos que hablar de eso en otro programa. Sí, hay casos interesantes al respecto. Sí, pues podemos demandar a la red, ¿verdad? No, y una demanda a Facebook haría rico a una gente de la noche a la mañana también. Hay casos en Colombia, en España, en México, muy interesantes, en Argentina, que pudiéramos discutir con muchísimo No, y gusto. casos, por ejemplo, que tienen que ver con comercialización. Aquí vemos que en Europa le han puesto que tienen que ver con el manejo de los datos que usan las compañías de redes con fines de mercado y de conseguir clientes. Gracias, doctor. Bien, el doctor Emmanuel Alcántara nos acompañó en el día de hoy, especialista en Derecho Informático. Gracias a todos por su audiencia. Nos vemos en todas las retransmisiones de Revista 110 y mañana desde las 5 de la mañana con ustedes.